¿Recuerdan que vimos la clase pasada? Ahí mostró unas PPT que no, en realidad no me acuerdo mucho, pero hizo un ejercicio de romper el hielo, donde nos preguntó por la Ya, intervención, si qué ya. esperábamos del curso, Ujú, además de una bibliografía para leer de la Teresa Matu. ya. ¿Y le alcancé a anotar la bibliografía o no? No, La- no, no se la alcancé a mandar. no, la iba a mandar Porque el les mandé un viernes. link. Les mandé un link, me acuerdo. Ah, no, eso no tenemos en el correo, a lo mejor no. Sí, es que no pude mandarla porque se me extravió donde había anotado su correo y no tenía a nadie para poder llamar. Por eso ahora Mm, ya tengo el correo. ¿Ya? Así que vamos a comenzar la clase. Bueno, estuvimos primero viendo el concepto de competencias profesionales, ¿ya? Que íbamos a trabajar durante este, este semestre, ¿ya? También vimos cuál va a ser la modalidad de evaluación, eh, las fechas, eh, hicimos también una actividad como de rompehielo, explicamos a grandes rasgos qué es la intervención social fundada, ¿se recuerdan de eso? Que habían 4 fundamentos, 4 elementos para entender la intervención. ¿Sí? ¿No? Sí, ok, ya. Entonces, vamos a comenzar. Trabajo social está siempre en este contexto de transformaciones de lo social y además implica nuevos desafíos a la formación profesional. Ya el trabajo social no se analizará desde las competencias heredadas, desde la tradición y aquellas emergentes de un mundo en constante transformación. Ya podemos observar de que eh, lo social está cambiando constantemente. No es algo estático, es algo dinámico, ¿ya? Y estas transformaciones son a nivel estructural. Hay transformaciones que son tecnológicas, por ejemplo, la revolución en la biología, ¿ya? ¿En qué vemos eso? En, por ejemplo, el crecimiento de, de, de la edad de muerte, ¿ya? Como cada vez tenemos más esperanza de vida, también el control de la natalidad, también es una gran revolución biológica, tecnologías de la información y la comunicación. Ahora mismo con todo lo que está pasando, nos estamos relacionando cada vez más con las tecnologías y podemos encontrar otros ejemplos, ¿ya? Económicas, hay transformaciones económicas, observamos que la globalización está inserto en las economías, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? De que cada vez observamos más que las economías están interrelacionadas, que por ejemplo ahora todo lo que está pasando con el coronavirus, ya que no solamente es una infección que ataca de manera biológica, sino que también lamentablemente está golpeando fuertemente a los países en términos económicos. Ya hemos visto cómo en estos últimos días ha incrementado la cesantía, cómo también esto va a tener repercusiones en el comercio, etcétera. También observamos que hay transformaciones sociales, ¿ya? Cómo los fenómenos de pobreza y exclusión social han ido cambiando. Por ejemplo, no es lo mismo la pobreza que se observaba en los años 60, los años 50, donde las familias chilenas principalmente
vivían en el campo y empiezan este proceso de migración campo-ciudad, ya, donde, por ejemplo, en términos de salud, la desnutrición infantil era un punto a trabajar para la política pública, ya, y actualmente tenemos, por ejemplo, estándares de desnutrición a nivel de los países desarrollados. Y todo esto se ha llevado a cabo a partir de políticas sociales de salud, ya que apuntaron hacia ese objetivo y consiguieron ese objetivo, ya. Pero ahora tenemos otro problema, que es el de la obesidad infantil, por ejemplo, ya. Los cambios demográficos, como por ejemplo los fenómenos de la migración, campo-ciudad a nivel interno de los años 20, después de los años 50, 60, y actualmente hay otro fenómeno que es la migración de otros países, ya que vienen a buscar estas oportunidades a Chile. Cómo ha crecido el fenómeno migratorio y también cambios demográficos en el sentido que las tasas de natalidad también han disminuido, ya. El desempleo estructural que existe, que a pesar de que el modelo económico señala un fuerte crecimiento durante los últimos 25 años, desde la llegada de la democracia, y siempre ha existido un desempleo estructural, ¿ya? Y lo que ya les comentaba antes, los movimientos migratorios, ¿ya? Observamos que esta realidad, esto que llamamos lo social, es dinámico, no es estático, y hay que entender de que nosotros al momento de intervenir nos vamos simplemente vamos a sacar una foto de ese momento, pero esto tiene que ir siempre revisándose en las metodologías que vamos a utilizar, la estrategia, las técnicas, porque nuestros fenómenos están siempre en constante cambio. Volviendo al tema del COVID, ustedes observan, por ejemplo, cómo las políticas públicas se han tenido que adaptar a este nuevo contexto de aislamiento social, ¿ya? Hay muchas políticas públicas que no se están realizando debido a esta situación sanitaria que restringe nuestra libertad individual, ¿ya? Es como observamos que de un momento a otro se establece una situación de emergencia en nuestro país, un estado de excepción del ¿ya? Y esto genera un cambio también a nivel de conducta de los individuos, pero también cae y decanta en las políticas sociales y la aplicación de estas. ¿Se entiende? Sí, que el contexto es dinámico, que va cambiando y que en ese contexto donde nosotros vamos a intervenir. ¿Se está escuchando? Por favor, respondan. ¿Sí? Ok. Entonces, en este contexto, desde un trabajo social contemporáneo, donde entiende que la intervención social tiene que ser una intervención que esté basada en una intervención social fundada, existe una relación dialéctica entre la práctica social y la teoría, ¿ya? Y esto decanta en un método. Nosotros tenemos que entender que la práctica social, la praxis, conlleva a esta relación siempre tensionada con la teoría. Cuando nosotros estamos haciendo intervención social, lo estamos haciendo desde la praxis, pero siempre con esta tensión conceptual y teórica. Nosotros estamos también generando cimientos desde la intervención social, ¿ya? Y ese conocimiento se realiza a través de un método. Ahora, para que entendamos un poco más en profundidad, ¿qué es la práctica social? La práctica social es una forma de actividad o acción, entendiendo por tal el conjunto de actos
mediante los cuales un sujeto modifica un objeto o realidad exterior a él. La actividad humana se distingue de cualquier otro tipo de actividad por el hecho que el conjunto de actos dirigidos a transformar o modificar un objeto se inician previendo un resultado ideal o fin y terminan con un resultado real, producto de la acción. Por lo tanto, la actividad humana se caracteriza por estar orientada a fines, es decir, que nuestra práctica social siempre está orientada hacia un objetivo, ¿ya? La práctica social es una actividad transformadora del hombre y de la sociedad que responde a necesidades concretas y que requiere, por lo tanto, de un grado determinado de conocimientos de la realidad que transforma y de las necesidades que satisface. ¿Qué quiere decir con esto? Que para realizar una transformación, porque ese es el fin de la práctica social, generar un cambio tanto en los sujetos de intervención como en la sociedad misma, necesitamos tener cierto conocimiento, ¿ya? Tanto de la realidad que se transforma, o sea, del problema, por ejemplo, en este caso, de intervención, el fenómeno social, como de los recursos que se tienen para poder trabajar e intervenir esa realidad, ¿ya? Entonces podríamos catalogar al trabajo social como un tipo específico de práctica social, que se ejerce mayoritariamente a nivel de grupos primarios y secundarios, y cuya acción transformadora se orienta específicamente al cambio de conductas y valores de individuos y grupos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de la práctica social? Primero, que siempre tiene un fin, está orientada hacia un objetivo, ¿ya? Y segundo, es que lo principal de la práctica social, y en este caso del trabajo social, es que esté orientada a una transformación. Pero no es cualquier transformación, es una transformación que esté basada en un principio también ético, ¿ya? En un principio de justicia, en un principio de equidad. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Hay alguien? Y ahora, ¿qué vamos a entender? Por teoría, ¿ya? Un sistema de hipótesis comprobada que se supone proporciona una explicación aproximada de un sector de la realidad. La teoría son construcciones intelectuales que pretenden reproducir conceptualmente las estructuras de los hechos. El conocimiento teórico es necesario para conocer la realidad en la medida que ésta pueda considerarse opaca y revelando a primera vista solo apariencias que oculta su esencia o estructura. ¿Ya? La teoría son ciertos enunciados que siempre se van a decir desde un lugar, ¿ya? Yo puedo tener, por ejemplo, diferentes teorías para entender un fenómeno. Sí, lo voy a enviar, ¿ya? Espérenme un poco, dejen. ¿Y ahí se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Chicos, no se preocupen porque está siendo grabada la clase. Y lo otro es que les voy a mandar el Power, ¿ya? Estábamos hablando de que vivimos en un contexto dinámico que ha sufrido transformaciones a nivel estructural, tanto tecnológica, sociales, ¿ya? Y en este contexto es donde nosotros tenemos que entender que el trabajo social contemporáneo tiene que tener una relación dialéctica entre la teoría y la práctica, es decir, que no puede faltar la teoría, no puede faltar la práctica,
¿ya? Estos dos son dos movimientos de un mismo proceso, que se entiende la intervención social fundada. Estuvimos explicando también primero el concepto de práctica social, de praxis, ¿ya? Y ahora estamos hablando referente a la teoría. Y explicamos que primero que la práctica social tiene una orientación a un fin, ¿ya? Y otro elemento importante es que busca la transformación de la realidad. Y la teoría la estamos entendiendo como un sistema de hipótesis. Y en este caso yo le decía que eran enunciados que se dicen desde un lugar. Yo puedo entender, por ejemplo, un fenómeno de intervención desde una perspectiva o desde otra, dependiendo de las teorías que yo utilice para explicar ese fenómeno. ¿Ya? Por ejemplo, podemos analizar las situaciones de violencia que se han vivido en los últimos tiempos en el país, ¿ya? Todo lo que ha pasado, por ejemplo, con las manifestaciones ciudadanas desde el estallido social. Y yo puedo explicar ese fenómeno, por ejemplo, desde que hay un vandalismo de la clase trabajadora o, por ejemplo, de ciertas clases sociales, o lo puedo explicar como, por ejemplo, el resultado de una serie sistemática de abusos de parte de los poderes del Estado, de ciertos grupos económicos, y que eso han hecho de que el modelo lamentablemente económico y de desarrollo que tiene el país no contempla un crecimiento para todos por igual. ¿Se dan cuenta? Entonces son dos puntos de vista, son dos teorías que yo utilizo para explicar un mismo fenómeno, pero lo estoy diciendo desde puntos de vista que muchas veces se contraponen. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entienden? ¿Están escuchando los que acaban de entrar? Entonces, la teoría siempre va a ser un... Dígame. ¿Quién habló? ¿Aló? Ah, ok. Ya. Siento por preguntar tanto si están escuchando, es que la plataforma ha fallado tanto que tengo que insistir, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que decía, la relación que existe entonces entre teoría y práctica, cabe destacar que la actividad práctica y la actividad teórica son diferentes, pero no opuestas, sino complementarias. Se observa entre ellas permanentemente una relación de interdependencia dialéctica. Las formas de interacción entre la teoría y la práctica pueden ser explicadas en parte al explicitar las funciones teóricas de la práctica y las funciones prácticas de la teoría, ¿ya? No podemos, insisto, entender lo uno sin lo otro. Muchas veces uno como estudiante quiere que lo único que le expliquen es cómo se hace un informe social. Y chicos, un trabajador social no solamente realiza informes sociales, realiza también procesos de sistematización, de investigación, de evaluación, diagnósticos y otro tipo de metodología que ahora también se están creando. ¿Ya? Entonces no podemos reducir nuestro quehacer profesional a las técnicas, sino que hay que más bien tener un quehacer y relacionado con un proceso reflexivo. Y ese proceso reflexivo tiene que estar ligado con nuestro quehacer práctico, ¿ya? Es por eso de que
nosotros estamos llamados no a realizar un trabajo social tecnológico y lo tecnológico lo vamos a entender como esta visión del trabajo social que aplica técnicas, ¿ya? Y que no cuestiona esa aplicación de técnica, ¿ya? Acá versus un trabajo socialítico que no solamente se basa en aprender a realizar un informe social, sino que a cuestionar también los dispositivos con los que nosotros trabajamos. ¿Ya? Aquí les puse unas citas que encontré que eran interesantes. Dice, la visión instrumental de la metodología, que redunda en que los profesionales aparecen preocupados por competencias técnicas, desligándose de la reflexión y preocupación sobre los supuestos existentes en ella y de las lecturas del contexto, abriendo el camino para una perspectiva ahistórica, ¿ya? Yo puedo llegar, por ejemplo, y trabajar de manera ahistórica en el sentido de que no entiendo, por ejemplo, cuáles son el contexto de por qué ocurre ese fenómeno, ¿ya? Y llegar y aplicar exactamente igual, por ejemplo, alguna evaluación a un sujeto y a otro, y quizás tienen contextos socioculturales totalmente distintos. Entonces ahí uno también tiene que hacer la reflexión de cómo está realizado el instrumento. Pero para eso ustedes tienen que tener un nivel de crítica y también de argumentación, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Creo que lo dije en la anterior clase, pero el trabajo social no trabaja con individuos en cuanto a tales. Nadie llega en condición de persona natural a solicitar servicios de un trabajador social, sino que emerge al interior de una categoría analítica determinada, como por ejemplo, mujer golpeada, cesante, menor en situación irregular, directiva de una organización sindical, integrantes de un campamento, etc. ¿Ya? A pesar de que uno se involucra a nivel de historias con las personas, uno siempre debe entender que nosotros tenemos una investidura, tenemos un rol. No estamos trabajando desde mi nombre y apellido, sino que también hay un rol que uno ejerce y a través de ese rol uno ejerce un poder. Y eso es importante ser consciente también de que al momento de intervenir con otros, hay categorías que nosotros tenemos que tener claro, ¿ya? Incluso cuestionar esas mismas categorías que nosotros señalamos, ¿ya? Aquí podemos cuestionar, por ejemplo, el concepto de menor en situación irregular. Cuando hablamos de menor, también hablamos que quizás existe una persona mayor, una jerarquía, y un niño no es un sujeto de derecho. Entonces, quizás llamar menor a un niño no sea lo más adecuado en estos tiempos, ¿ya? O podemos, por ejemplo, cuestionar otro tipo de concepto, ¿ya? ¿En qué se distingue el rol del trabajador social y sus funciones? A ver, el rol del trabajador social está orientado siempre desde un componente ético, valórico, político, ¿ya? Y eso no solamente implica mis funciones contractuales, ¿ya? Sino que hacia dónde yo quiero intervenir, cuál es mi horizonte, qué es lo que conlleva mi intervención. Yo siempre tengo que buscar a nivel profesional la transformación social, ¿ya? Cuando uno no tiene una visión crítica, lamentablemente simplemente nos quedamos en las funciones y en las funciones contractuales muchas veces. ¿Cuáles son mis atribuciones, mis competencias? Yo debo, por ejemplo, aplicar cierta cantidad de encuestas. Y esa es mi meta, yo ya cumplí. Pero mi rol es mucho más allá.
de mis funciones, es mucho más allá de mis atribuciones contractuales. Es observar y quizás ver que yo no puedo intervenir ahí, pero puedo generar, por ejemplo, una derivación. Ya en lo concreto les estoy comentando esto. ¿Cómo puedo distinguir? La función muchas veces está súper definida en nuestros contratos de trabajo. Usted tiene que hacer esto, y ese es el alcance que usted tiene. No podemos intervenir todo, estamos en ciertas instituciones que intervienen ciertos fenómenos y no otros. Pero nosotros intervenimos con personas complejas, con fenómenos complejos. Entonces uno tiene que trabajar en red, tiene que generar ciertos mecanismos en donde pueda hacer intervenciones que sean complejas. Y una intervención compleja también es una derivación, pero una derivación que tenga un seguimiento, que tenga un análisis detrás. ¿Se entiende, Camila, la diferencia? Mi rol es mucho más amplio que mi función. Mi rol tiene relación, mi rol tiene relación con mi componente ético-valórico. Entonces, seguimos. Por lo mismo, el proceso de intervención siempre se va a entender como un proceso explicativo, ya, del trabajo social. ¿Qué quiere decir con esto? De que el trabajo social se entiende y se moviliza siempre desde la intervención. Nosotros siempre lo que realizamos es una intervención social, ¿ya? Y esta intervención implica una interpretación. No hay intervención sin interpretación de la realidad. Yo tengo que tener una visión respecto al fenómeno de intervención que yo voy a intervenir. Yo tengo que interpretar. Es como cuando uno mira al horizonte, un paisaje. Yo voy a sacar una foto a ese paisaje, pero simplemente va a ser una foto y depende desde dónde yo saque esa foto, es como va a ser la realidad que yo voy a tomar. Y a partir de eso yo genero una propuesta metodológica en donde yo voy a aplicar ciertas técnicas, ¿ya? Entonces, por lo mismo, no es posible separar la teoría de la práctica. Siempre hay una tensión, por eso se entiende como un proceso dialéctico, ¿ya? Y quiere decir con eso que son dos momentos de un mismo continuo. Ambos se necesitan para existir. No se puede entender una intervención sin teoría, ¿ya? Entonces la intervención tiene este horizonte de qué? De transformación social. Y tiene un principio normativo, que es una acción intencionada y sistemática sobre la realidad, y que se expresa en una idea de transformación sobre la misma, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que aparte de hacer esta interpretación, uno lo que busca también es generar todo un proceso que sea sistemático. No es simplemente una acción, ¿ya? Es un proceso. A veces nosotros, claro, en ese proceso grande de intervención nos toca hacer una acción, pero siempre estamos en medio de un proceso. Entonces la intervención va a ser entendida como un proceso orientado a producir un cambio en situaciones consideradas problemáticas, que implica realizar una serie de acciones con sentido, planificadas según una estrategia y una metodología, ¿ya? La actuación es conjunto de actos, prácticas y procesos condicionados por interacciones y mediaciones sociales, internas y externas, que estructuran la especificidad del trabajo social y cuya elección no es ajena a las nociones
visiones, posturas que sobre la realidad, la profesión y la acción social se tengan, ¿ya? Esto quiere decir de que estas acciones, estas nociones siempre van a estar mediadas, siempre van a estar vistas desde un lugar. Ustedes siempre van a tener una postura, incluso decir que uno no tiene una postura es tener una postura, ¿ya? Uno siempre dice las cosas desde un lugar. Es por eso que para entender esta intervención social fundada, tenemos estos 4 elementos que ya hemos conversado, ¿cierto? Observamos entonces de que nosotros no somos neutrales, ¿ya? Y sobre todo nosotros estamos situados en un lugar y siempre vamos a estar, no sé si observan la imagen, en este triángulo, mediados por estos 4 componentes, por estos 4 fundamentos. Tenemos que levantar la teoría a partir de conceptos, entender que hay un contexto histórico, ir y orientar nuestra intervención hacia una transformación social, siempre vista desde un lugar, que es el componente epistémico. ¿Y para qué? ¿Ya? Una noción de intervención social compleja permite innovar. ¿Innovar en qué cosa? Resignificar las tradiciones, elaborar nuevos mapas, plantearse nuevas preguntas, ¿ya? El conocimiento y la transformación social, como les he vuelto a repetir muchas veces, es dinámica. Entonces muchas veces nos creemos que ya tenemos la verdad respecto a un fenómeno y lamentablemente nos cambian todas las preguntas. Es simplemente, si vamos ahora al contexto actual, cómo la política sanitaria de este país ha tenido que cambiar constantemente. ¿Por qué? Porque este fenómeno del COVID ha hecho que se tengan que tomar diferentes decisiones y que todo sea demasiado dinámico. Entonces ahí ustedes pueden observar de que las políticas públicas y la intervención social está siempre en constante cambio. Pero en este caso, el trabajo social tiene que cuestionar estas tradiciones. No podemos estar siempre, por ejemplo, de que el trabajo social, estoy respondiendo a la pregunta que dice, ¿qué significa resignificar las tradiciones? ¿Ya? Resignificar las tradiciones es, por ejemplo, creer que el trabajo social solamente está orientado para trabajar en ciertos contextos, ¿ya? O trabajar con cierto tipo de técnicas, o trabajar, por ejemplo, solamente en la práctica, y que nosotros no realizamos, por ejemplo, teoría, ya que eso está en el ámbito de la sociología o en el ámbito de las ciencias sociales o en el ámbito, por ejemplo, de la economía. ¿Por qué un trabajador social no puede, por ejemplo, hablar de la economía que se está llevando en el país? ¿Ah? ¿Por qué no podemos influir en las políticas sociales que se generan actualmente? Muchas de estas políticas sociales son elaboradas no por trabajadores sociales, sino que son elaboradas por economistas, ¿ya? Ingenieros comerciales, sociólogos. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos es el factor histórico. Nosotros como profesión sufrimos en la época de dictadura una gran persecución política, ¿ya? En cuanto a que la carrera en sí fue la que tuvo más detenidos desaparecidos, se le quitó su rango universitario, y eso también conllevó a que el Colegio de Trabajo Social perdiera influencia. Y bueno, no solamente el Colegio de Trabajo Social, sino que en general todos los colegios, ¿ya?
quizás hay algunas excepciones, como el colegio médico, pero las agrupaciones, los sindicatos en general han perdido bastante poder. Desde la llegada de la democracia tampoco ha cambiado mucho eso. En cambio, en otros países, el trabajo social es un trabajo que anima a nivel de políticas sociales sí son una voz muy importante. Por ejemplo, el trabajo social anglosajón en Estados Unidos, Inglaterra, tiene un poder muy importante en cuanto a la formulación de políticas públicas. Lo otro también, que yo creo que no es menor, en cuanto a la formación de los trabajadores sociales. Cuando un trabajador social se forma solamente en aprender cómo aplicar ciertas técnicas y no discutir de las políticas públicas, sucede que simplemente se van a quedar en el lugar de operar políticas públicas, que también es una gran función, pero que no es la única función que debe tener un trabajador social. También un trabajador social puede cuestionar la política pública, puede realizar políticas públicas, ¿ya? Y de hecho tenemos trabajadores sociales que lo han hecho. Exacto, exacto. Súper bien, Camila. Falta en los planes de estudios fortalecer lo que es la investigación y la sistematización social. ¿Por qué? Porque también el perfil muchas veces de estudiantes y cuando uno hace un sondeo de por qué estudiaron trabajos sociales, porque no querían estudiar, por ejemplo, matemática, pero no realmente porque sean cientistas sociales, ¿ya? O sea, expertos en lo social. Entonces, ahí hay varios factores que se juegan. Vamos a ir pasando lo que es el tema de la sistematización y de la investigación social, ¿ya? Pero para eso primero tenemos que tener claro de que uno interviene a través de categorías, de unidades de análisis, ¿ya? Porque si no entendemos eso, la verdad que lo otro no sirve porque nos quedaríamos también ligados simplemente al método. Y el método, insisto, siempre tiene un lugar. Uno construye el método. Entonces, cuando uno simplemente se queda con el método científico, ya entendemos que nos estamos casando, entre comillas, con una postura epistémica. Y eso es lo que también vamos a observar en esta clase, ¿ya? La epistemología y desde dónde vamos a decir ciertos conceptos. Pero sobre todo es que ustedes se cuestionen de que todo esto, todos los paradigmas que utilizamos, pueden ser cambiados. Si ustedes no entienden de que uno puede cambiar las intervenciones, que uno puede generar nuevos conceptos, la verdad que no sirve de nada aprender cómo hacer una investigación. Porque primero tienen que tener la idea de que ustedes son agentes de cambio. Ustedes son personas que generan un rol profesional que está orientado a la transformación social, ¿ya? Entonces, al momento de intervenir, es importante entender ciertos momentos de intervención, ¿ya? Por ejemplo, en la inserción institucional, siempre uno está desde una
¿Aló, me escuchan? Sí, ¿ahora sí? Ya. ¿En qué quedamos? ¿Qué fue lo último que escucharon? Bueno, voy a seguir, ¿ya? Ok. Ah, ya, no. O sea, escucharon entonces, ya. Ok. Entonces tenemos distintos momentos en la intervención social, ¿ya? Primero tenemos el momento, no es que vayan por orden, ¿ya? Porque estos son procesos dinámicos, pero hay una inserción institucional. Uno interviene de una institución, generalmente. Puede ser a nivel público como a nivel privado, ¿ya? En los dos ámbitos pueden ustedes intervenir. Después, entendiendo ese ámbito institucional donde ustedes están en un marco jurídico, ¿ya? Está el análisis del problema. Ustedes tienen que analizar cuál va a ser el fenómeno que ustedes van a intervenir, ¿ya? Luego, el diseño de la intervención. Ahí es súper importante que entendamos de que uno en este diseño de intervención siempre van a estar a nivel de estrategia, a nivel de metodología y técnicas, ¿ya? Que después los voy a pasar en las siguientes diapos. La implementación propiamente tal, cuando yo llevo a cabo mi diseño y luego esta evaluación. Pero como les digo, la realidad no es lineal. Muchas veces nosotros no estamos insertando institucionalmente y ya tenemos que analizar inmediatamente cuál es el problema y empezar a aplicar, ni siquiera generar un diseño propio, sino que aplicar ciertos diseños que ya están preexistentes. Muchas veces ese diseño no está tan acorde y hacer cambios en la implementación. Y eso también es una forma de evaluar, de realizar un seguimiento, ¿ya? O muchas veces la evaluación la podemos poner antes y podemos hacer quizás una evaluación ex ante, que es una forma de evaluación donde yo hago una línea base de cómo está la situación antes de la intervención y después luego de la intervención, ¿ya? Para que ustedes entiendan que esto no es un proceso lineal. La intervención tiene estos momentos de intervención, pero estos momentos están interrelacionados siempre y a veces se realizan uno o dos de manera consecutiva, ¿ya? Ahora, aquí vamos a entender como el proceso de inserción institucional, ¿ya? Es identificar y comprender la institución de la cual se está interviniendo, comprendiendo la institución como un espacio de sobredeterminación de la intervención. Ya ahí nosotros podemos observar el origen, la misión, la población a la que está dirigida, el territorio donde está inserta, los servicios y las actividades que ofrece, las problemáticas que presente, el personal, ¿ya? Por ejemplo, hay instituciones que son a nivel gubernamental, que tienen una consulta en un caso y llega el momento en que termina la intervención, se da por cerrado el caso. Estoy leyendo. Depende siempre, como el primer punto lo dice, de tu contexto institucional, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay programas que realizan un seguimiento post, ¿ya? Que son los menos, porque igual hacer un proceso de evaluación es costoso, sobre todo cuando es una evaluación, por ejemplo, de impacto, ¿ya? Pero sí, hay depende de la institución con la que tú estés trabajando, ¿ya?
Patricia, no te preocupes, mira, hemos estado pasando lo que es la relación teoría-práctica, ¿ya? Y la relación que tiene esta y lo que se relaciona con una intervención social fundada. Hemos estado hablando de ciertos elementos y ahora estamos en los momentos de la intervención, ¿ya? Estos momentos estamos observando el primero, que es el proceso de inserción institucional. Cada institución tiene su origen, su historia, su misión, la población a la que está dirigida. Por ejemplo, los que trabajan en una institución pública pueden entender que, por ejemplo, los procedimientos para realizar ciertas intervenciones son mucho más burocráticas que quizás trabajar en una ONG, ¿ya? O en una fundación. ¿Por qué? Porque hay muchos procedimientos que tiene el Estado que uno tiene que cumplir. O el tipo de fenómeno que van a intervenir. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en una oficina que trabaja el fenómeno de violencia de género, como trabajar en una organización que trabaje en emprendimiento. ¿Se entiende? Es importante en el marco en el cual nosotros nos insertamos, porque dependiendo también de eso van a depender nuestras funciones y nuestras atribuciones. El análisis del problema, ¿ya? Toda propuesta de intervención se gesta a partir del análisis de una situación que se desea transformar, dado su origen problemático o insatisfactorio. En este momento se construye o se deconstruye el problema, la necesidad de las personas, grupos, familias o una comunidad. Un problema social en particular, una situación problema. También se revelan las potencialidades que poseen las instituciones y los sujetos de intervención. El estado del arte que sustenta el fenómeno. ¿Ustedes saben lo que es el estado del arte? El estado del arte es todo lo que se conoce respecto a un fenómeno, a un problema, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacer en este proceso el levantamiento de un problema, ¿ya? Yo siempre trato de distinguir que un problema es distinto que una demanda. Muchas veces la demanda es la expresión visible de un problema, ¿ya? Que es mucho más complejo. Por ejemplo, cuando llega una persona a solicitar una mercadería a una municipalidad, ¿ya? Una caja de alimentos. Una trabajadora social puede llegar y hoy le da el beneficio. Pero una trabajadora social que se base en este concepto de un trabajo social contemporáneo observa que hay algo mucho más allá. Quizás, por ejemplo, hay una situación de cesantía permanente. Y quizás, ¿por qué ocurre esa cesantía permanente? Quizás hay algún tipo de consumo problemático de drogas, o quizás hay una violencia de género oculta. Entonces, ahí hay que observar que no es solamente lo que me dice la persona, sino que es todo lo que conlleva a que esa persona esté en esa situación y que no es la persona que se afloja o levantar ese tipo de categoría y prejuicios, ¿ya? Sino que esta persona está en una situación particular, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, estar en una situación de violencia o, por ejemplo, estar en una situación de consumo problemático de drogas, etc. ¿Ya? Es el contexto que hace a esta persona que viva una situación de problemática social, ¿ya? No es la esencia de la persona misma. Si no, ahí entraríamos en categorías y prejuicios que son limitantes. Entonces ahí
es importante entender los fenómenos sociales no solamente desde esta visión de la carencia, sino que también entender cuáles son las potencialidades. Uno, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de esta mujer que va a buscar una caja de mercadería en la municipalidad. Uno a través de un diagnóstico que realiza aplicando técnicas como la visita domiciliaria, una entrevista, un informe social también, observa de que al entrar a esa casa esa mujer tiene muchos cuadros y le pregunta de quién son esos cuadros y eso efectivamente lo realiza ella. ¿Ya? Ella tiene además todo un tema de depresión, por ejemplo, que lleva con ella durante varios años. Y ahí podemos observar una potencialidad. Por ejemplo, de que ella le guste dibujar, le gusta realizar cuadros que pueden ser, uno le puede servir para un proceso terapéutico y lo otro puede servir como un futuro emprendimiento. Entonces, ahí observar cuáles son las potencialidades que tienen tanto los sujetos que nosotros intervenimos como también las instituciones. Por ejemplo, quizás hay algunas instituciones que tienen más alianzas que otras. Y si están en una institución que tiene menos alianzas, ¿cómo generar un trabajo en red? ¿Ya? Entonces, la intervención es un proceso de construcción, puesto que se realiza un recorte de una realidad que el que interviene hace emerger. ¿Ya? Ustedes van a diseñar esta problemática, ustedes la van a observar y muchas veces las instituciones ya tienen un marco en donde ellos se mueven, desde a dónde comprenden la intervención. Y lo que uno puede hacer también es ayudar a complejizar esa misma visión, ¿ya? Ahora, el diseño de la intervención. El diseño de la intervención es importante generar ciertas preguntas. ¿Qué es necesario hacer? ¿Qué puedo realizar? ¿Qué quiero lograr? ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Ya? A partir de esta problemática, ¿qué es lo que se necesita realizar? ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Ya? Por ejemplo, si mi problemática es el consumo de alcohol, el consumo de alcohol, ¿ya? Por ejemplo, en la población adulta, sobre todo más específico en los conductores. Entonces, ¿qué yo necesito hacer? ¿Qué es lo que necesita hacer la política pública? Quizás aplicar una estrategia comunicacional referente a eso, y eso también es un proceso de intervención. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a entender que este diseño de intervención tiene que estar orientado a estrategias. ¿Y qué son las estrategias? Son cursos de acción pertinentes para hacer cambios, ¿ya? Y responde a la pregunta, ¿qué es necesario hacer? O sea, es la lógica desde donde yo voy a intervenir. La metodología es la estructura básica de los procedimientos, es cómo yo lo voy a realizar. Las técnicas, que es lo que ustedes llaman, por ejemplo, el informe social, ya una entrevista, es simplemente un medio, un procedimiento, un aparato, ya, para conseguir un fin, es lo concreto. Y las actividades es mucho más específicas, son un conjunto de acciones orientadas por un propósito. Se desarrollan de acuerdo a la definición de la metodología. Todo esto, si ustedes observan, está en un continuo estructura, ¿ya? Así se va a entender por lo menos la intervención desde esta visión más contemporánea del trabajo social. Eso quiere decir que cuando ustedes estén en un contexto institucional, no solamente, quizás a ustedes les toque simplemente aplicar una técnica, pero ustedes esa técnica en su cabeza tienen que entender que está asociada a una metodología y que esa metodología a su vez está asociada a
una estrategia. Y esta estrategia está asociada a su vez a un objetivo de intervención, a un fin de transformación. ¿Ya? Entonces, acá como vemos el ejemplo, una estrategia de intervención puede ser un diagnóstico, una metodología puede ser un diagnóstico participativo, ahí ya le ponemos un apellido porque hay diferentes tipos de diagnóstico. Está el situacional, por ejemplo, ¿ya? Técnicas puede ser una reunión, una entrevista, un informe social para conseguir ese diagnóstico. Y las actividades puede ser planear una reunión, convocar a los asistentes para la realización, por ejemplo, de un focus group o de un taller, etc. ¿Ya? Entonces, ahora la idea es que podamos generar un poco de diálogo, preguntas también, qué ha sido, por ejemplo, lo que aprendieron, qué cosas ustedes y qué actitudes deberían desarrollar, cuál sería entonces su rol, qué preguntas tienen también. ¿Se escucha? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ya. Pero quedaste claro con la diferencia, ¿cierto? ¿Se van dando cuenta que uno tiene una estructura también para generar una intervención? Por ejemplo, en el momento de realizar un informe social, uno tiene que tener claro cuál es el objetivo de ese informe. Porque hay distintos tipos de informes sociales y depende en qué institución yo esté. ¿Metódico en qué sentido, Camila? A ver, sí, es sistemático. Hay también pedimientos que hay que seguir. Sin embargo, no sirve saberse el procedimiento de memoria, sin eso no aplicamos criterio. Y ahí ese criterio tiene que estar basado en conceptos y en captar la realidad de manera compleja, en que ustedes interpretan. Cada vez que ustedes están haciendo alguna técnica, están tomando decisiones
que son éticas, que son epistémicas, que son conceptuales. Entonces, eso es lo importante que ustedes entiendan, ¿ya? ¿Por qué? Porque después sucede exacto. Tiene que ser consentido, porque después lo que sucede, a mí me han dicho algunos estudiantes, pero bueno, es que el sistema lamentablemente no permite hacer esto. Pero chicos, yo insisto, ¿quién es el sistema? Nosotros somos parte del sistema y que eso no se les olvide nunca, porque dentro del proceso de intervención ustedes están insertos en una institución. Entonces el sistema son ustedes. No solamente de la institución, sino que también el diálogo que tienen ustedes con esa institución, porque las instituciones cambian. Algunas de manera mucho más lentas, otras son más dinámicas, ¿ya? Y también depende del lugar estratégico de poder en la que ustedes estén. Pero ustedes va a ser difícil llegar a un lugar estratégico de poder si ustedes no tienen una capacidad de análisis, si ustedes no se plantean desde la postura de argumentar, ¿ya? ¿Por qué doy este beneficio? ¿Por qué no doy otro? ¿Por qué esta metodología? ¿Por qué esta estrategia? Si esto no está funcionando, ¿por qué tenemos que seguir igual? Por eso es importante, por ejemplo, el proceso de evaluación, pero sobre todo el proceso de evaluación propia de mi rol profesional. Verónica. Profesora, buenas noches. Buenas noches. De las cosas más importantes que aprendí en esta semana, entonces, como usted dijo hace muy poquito rato, cuando uno empieza a hacer una buena intervención, yo tenía entendido que siempre era el primero el diagnóstico, luego el diseño o el plan, luego la ejecución y luego la evaluación. Pero como usted ahora dijo, o no sé si lo había escuchado bien, también es importante que uno vaya haciendo primero evaluándose antes de ejecutar el plan que uno tiene desarrollado. Algo así dijo usted, ¿verdad? Verónica, más que eso, es que entender que esto muchas veces está sobrepuesto. No es que sea lineal. La vida no es lineal. Sí, lo que pasa es que nosotros el semestre pasado, como que la parte que nos enseñaron del diagnóstico, todo eso lo enseñaron como que era algo lineal, que tenía que ser de esa forma. En teoría sí, pero en la realidad no es así. Y ustedes lo van a poder observar en la práctica. Muchas veces nos toca, por ejemplo, entrar en un momento en la inserción laboral donde no vamos a estar haciendo el diagnóstico, vamos a estar simplemente evaluando. En realidad es compleja. O sea, como usted nos está diciendo, nosotros tenemos que tener en el momento de plantarnos, o no sé cómo se dice la palabra, para poder dar nuestras opiniones, tenemos que estar seguros de lo que nosotros queremos hablar, cómo explicarlo para poder llegar al tiro a una evaluación del proyecto que estamos hablando, de lo que están presentando en la institución que nosotros vamos a trabajar. Sí, pero no es que lleguemos a la evaluación, sino que constantemente nosotros estamos evaluando. Son todos los procesos, son estos que les nombraba, pero no es que sea lineal, la vida no es lineal. Muchas veces vamos a tener que entrar en el proceso de intervención en la parte, por ejemplo, del diseño. Y no en la parte, y muchas veces también depende cómo esté diseñado esa intervención, porque hay, por ejemplo, intervenciones que
están diseñadas con evaluaciones ex ante, o sea que se hace una evaluación antes de intervenir. Hay otras intervenciones que no tienen ese diseño. ¿Por qué? No es porque sea antojadizo, sino que porque muchas veces no tienen los recursos para poder levantar un proceso de evaluación ex ante. Entonces simplemente hay que hacer la intervención. Y hay que hacer un seguimiento, un monitoreo de cómo se están aplicando esas estrategias, ese diseño metodológico. Y a veces las estrategias no son las mejores. Muchas veces falla. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A nosotros nos tocó en un momento intervenir en una localidad con tema de consumo de alcohol y droga, ¿ya? Y el diseño decía que teníamos que intervenir en ciertos lugares, no en otros, porque esos eran los que más tenían consumo, ¿ya? Empezamos a observar de que la gente por el mismo consumo no adhería al programa, o sea, no iba a existir intervención. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Volvimos a pensar la intervención y cambiamos la intervención. ¿En qué sentido? A que ampliamos nuestro perfil y dejamos esos mismos lugares, pero hicimos alianza con otra institución, con los centros de salud. Y a partir de la gente que trabajaba la parte comunitaria, los usuarios, empezamos a trabajar en alianza para hacer, por ejemplo, monitores de salud que trabajaran el aspecto de consumo problemático de drogas dentro de las mismas comunidades. ¿Se entiende? Se hizo todo un cambio. ¿Por qué? Porque la estrategia falló, porque no se hizo bien y porque sucede, chicos. Nosotros tenemos a veces hipótesis de la realidad, pero la realidad supera. Como dice la frase, la realidad supera la ficción. Es verdad. La realidad muchas veces supera la estrategia. ¿Qué es lo importante de la intervención? Es que se dé cuenta que algo está fallando. Entonces ahí hay que hacer los cambios rápidos. Ahí hay que hacer todo un nuevo fundamento, todo un nuevo argumento para rediseñar el diseño de la intervención. Y eso también queda como un aprendizaje, no es que sea una pérdida de tiempo, ¿ya? Sino que es un aprendizaje también desde la misma intervención. Francisco, sí, correcto. La institución seguirá el proceso lineal, a veces sí, a veces no, depende de la institución. ¿Ya? Se era en teoría que sea así, muchas veces no es así. Ustedes tienen que entender que hay diferentes momentos de intervención, ¿ya? Y que ustedes tienen que intentar generar esos momentos. Siempre en una intervención tiene que haber una evaluación, tiene que haber un diseño, tiene que haber una inserción laboral, etc. Ustedes lo tienen que, ya en su formación profesional, tienen que tener eso instalado como un chip, ¿ya? Pero no necesariamente se realiza 1, 2, 3, 4. A veces voy a tener que estar realizando 2 de manera simultánea. ¿Se entiende? Pero aquí lo importante es que siempre uno tiene que hacer un análisis de cada intervención que ustedes hagan. Chicos, quiero que para la próxima semana ya les voy a mandar un texto para que lo lean. Pero lo que me interesa es que ustedes empiecen a buscar alguna institución que ustedes quieran analizar. ¿Ya? Ay, pucha, Patricia, lo siento.
También les doy la posibilidad de poder quizás hacer algunas tutorías por otros medios o organizar quizás alguna clase de recuperación. ¿Cuántos son ustedes? Ya. Entonces vamos a formar grupos de 3, ¿ya? Para que ustedes lo tengan claro para la próxima semana. Vean instituciones que les parezcan interesante trabajar, porque lo que va a constar el trabajo va a ser que ustedes analicen una institución. En este caso sería súper interesante que quizás pudieran analizar una intervención que tenga que ver con instituciones públicas, ya para que usen también como decanta la ley en la política social y en el programa social, ¿ya? Ahí yo creo que también sería como bien interesante poder hacer ese análisis y después vamos a ir trabajando las metodologías que se utilizan en esos programas, ¿ya? ¿Cuándo? Sí, no, si es solamente para que ustedes empiecen a indagar, ¿ya? El trabajo es para, por lo menos la primera parte del trabajo va a ser, dejen ver acá la planificación. De hecho, es para mayo, ¿ya? El trabajo, pero es para que ustedes comiencen a buscar una institución que les parezca interesante, ¿ya? Y también para poder hacer análisis de las políticas públicas, de la intervención propiamente tal, porque estos son conceptos, pero cuando ustedes ya ven hecho carne esos conceptos en una política pública, en un programa, en un proyecto, lo pueden interiorizar mucho mejor. Pero también la idea es que yo les doy esa posibilidad de que ustedes a partir de... Ay, no. Aló. ¿Me escuchan? Ay, qué terrible. Aló. Aló. ¿Se escucha? Aló. Ay, qué terrible esto. ¿Quién quiere hablar? Patricia. ¿No se escucha, Patricia? Escribe mejor, Patricia, porque no se escucha. Quizás no tienes puesto el audio. Pero Patricia, si quieres hacer una pregunta, puedes hacerla por el chat, ¿ya? Porque yo no te estoy escuchando nada. Ay, no, se quedó pegado esto de nuevo. Espero que sí.
Todavía no la dejo de grabar, por si tienen alguna pregunta para responder. ¿Alguna pregunta respecto a lo que estábamos viendo? Sí, la verdad que ha sido bastante tenso esta situación de los programas, pero lamentablemente las condiciones que estamos viviendo ahora, ¿ya? Yo que les puedo ofrecer flexibilidad referente a las clases y si por ejemplo necesitan alguna recuperativa o algo, yo tengo esa disposición, pero sí tenemos que planificar antes, ¿ya? Porque yo trabajo. Entonces tengo que ver en qué horarios también y ustedes también puedan. Sí, sí me imagino. Además que también estamos en un contexto que es bastante estresante. Pero la idea de este curso es que no sea un estrés más, sino que ustedes también lo disfruten y que puedan incorporar estos conocimientos porque son vitales para la disciplina. Así que si no entienden algo, me pueden mandar correo. Les voy a mandar mi correo, ¿ya? Sí, esa es la actitud. Tenemos que tener una actitud positiva. Esperemos que esto cambie de aquí a la otra semana, esté mejor el sistema, ¿ya? Y si no, hay flexibilidad, así que chiquillos, tranquila y tranquilos. ¿Alguna otra duda respecto a la clase? Para cerrar y dejar de grabar. Ninguna duda entonces. Sí, creo que me dieron su correo vespertino trabajo social 2020, ¿cierto? Chicos, igual les quería